Buenos días, gente del podcast. Bienvenidos, internautas, a Hablemos de Linux. ¿Cómo han estado? Bien, en esta ocasión no vamos a hablar de escritorio, vamos a hablar de algunos temas en que no tienen que ver mucho con Linux, pero que forman parte del sistema, digámoslo así. En primer lugar, vamos a hablar acerca de procesadores. Los procesadores son unos chips que van dentro de la computadora, van ubicados, son la parte central del computador. Es en donde se ejecutan los programas. Ahí es en donde se ejecutan los programas porque el procesador está cargado con una serie de instrucciones, las cuales le dicen al procesador qué debe hacer con los datos que ingresan por el bus de datos y direccionarlos por medio del bus de direcciones si tiene que mandarlos a alguna parte de memoria o a algún puerto de salida. Ahora bien, ¿qué significa la palabra puerto? Puerto significa la salida, la entrada o salida de datos al computador. Entonces podemos decir que el teclado es un puerto, el ratón es otro puerto, el monitor es otro puerto. Mientras que el teclado y el ratón son puertos de entrada, el monitor es un puerto de salida. Las unidades de almacenamiento se llaman también puertos, porque son puertos para guardar, leer y guardar información. Entonces, el procesador se encarga de manejar todas esas cosas que manejan los datos. Eh, una de las cosas que tienen los procesadores es que internamente tiene como una especie de memoria que se llaman registros, en donde se guardan los datos temporalmente mientras se procesan. Ya después de que el dato sale del procesador hacia las memorias o hacia algún puerto, entonces esa información se borra porque ya está procesada. Por eso el procesador se llama así, procesador, micro. Antes se llamaba microprocesador, hoy se llama procesador. Bien, otro término que también se utiliza en computadores se llama la memoria caché. La memoria caché es una memoria RAM estática que va a la misma velocidad del procesador. La función de ella es guardar las instrucciones y los datos que repite el procesador con frecuencia. Esto es una ventaja porque tan pronto hay un dato o un conjunto de instrucción que repite con frecuencia el procesador, entonces esa memoria RAM caché le avisa al procesador, oiga, mire, esa instrucción es esta, vea, y de una vez la lanza. Eso disminuye el tiempo de proceso. Sin embargo, la memoria caché es pequeña. Existen tres memorias caché dentro del computador que se llaman la memoria L1, L2 y L3. La L1 está dentro del procesador y permite al procesador agilizar. La memoria caché L2 está externa y lo mismo que la L3. Son memorias externas. Hoy en día la memoria caché L3 es un poquito más grande que la L2 y eso hace que pues pueda manejar mayor cantidad de instrucciones y datos que repite con frecuencia el procesador. Funciona de forma diferente a la memoria RAM principal. Por eso se llama memoria caché. Es una memoria distinta, trabaja de forma diferente a la memoria RAM principal porque su función es esa, indicarle al procesador que hay una instrucción que se repite con frecuencia y entonces eso agiliza muchísimo, muchísimo la velocidad de los procesos del computador. Ustedes me han escuchado hablar de unidades de almacenamiento.
Las unidades de almacenamiento es en donde se guardan los programas. Generalmente es un disco duro, o es una unidad de CD, o es una unidad de DVD, o es son memorias USB. Aquí en Colombia le decimos memoria USB, pero en otras partes del mundo se le llaman pendrives, o una unidad de disco duro externo. Perdón. Entonces, entonces eso pues va a mejorar, o ayuda a que el computador más bien tenga los programas y el sistema operativo guardados ahí, dependiendo de la unidad de almacenamiento, ¿no? Y en otras, pues tú puedes guardar los datos, la información que tú tienes. En las unidades de almacenamiento, las que van dentro del computador, son las unidades de disco duro y las unidades de estado sólido. Entonces, esas unidades van dentro de la máquina y ellas son las que me arrancan o me guardan información dentro del computador. Las unidades de disco duro, en este momento, pues ahorita se está buscando una unidad de disco duro cada vez que guarde mayor información. El problema con las unidades de disco duro es que como son magnéticas, ya estamos casi que en el límite máximo que pueden guardar em, las unidades de disco duro. Va a llegar el momento en que ya no se puede construir una unidad de disco duro porque ya estamos en el límite físico en el que el magnetismo me guarda información dentro de la unidad. Por eso están las unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido aparecieron no hace mucho, son muy jovencitas. Mientras que las unidades de disco duro llevan años desde que se hicieron los primeros computadores, las primeras generaciones de computadores, por allá en la época, antes de siquiera el hombre viajar a la luna. Se hicieron con transistores, luego pasaron con circuitos integrados. Entonces, las unidades de disco duro siempre han existido. En cambio, las unidades de estado sólido son más o menos del siglo XXI. No son tan viejitas, son más bien jovencitas. Entonces, esas unidades de estado sólido se utiliza la tecnología de circuito integrado. Se usa como una especie de memoria ROM en donde se guarda la información, y cuando el computador la solicita, pues como un disco duro, funciona imitando un disco duro, simulando un disco duro, pero es muchísimo más rápida que un disco duro, porque tan pronto tú le das una dirección donde están guardadas unos archivos o el programa en general, entonces direcciona rápidamente. Como no tiene piezas mecánicas, no hay nada mecánico que implique desgaste o tiempos, eh, pues la información se encuentra rápidamente. Ahí ya depende de los otros circuitos que hay dentro del computador. ¿Por qué? Porque dentro del computador existen unos circuitos que se llaman DMA, o acceso directo de memoria, traducido del inglés al español, Direct Memory Access. Esos DMA son los encargados de manejar, en este caso, las unidades de estado sólido o las unidades de disco duro. Estos DMA son un poquito diferentes a los DMA que existen para memorias. Existen también DMAs para memorias, que te permiten extender la memoria RAM principal, a límites mucho más allá de lo que actualmente te permite el procesador como tal. ¿Por qué digo así? Porque resulta, chicos y chicas, que el procesador tiene un bus de direcciones, aparte de un bus de datos. En el bus de datos entran lo que son las instrucciones y los datos. En el bus de direcciones se direcciona tanto memorias como los puertos.
Vamos a decirle así. Entonces, ¿qué pasa? Para yo direccionar memoria, resulta que la memoria ROM me ocupa un espacio. Otro que me ocupa espacio es la memoria CMOS. Esa también me ocupa espacio. Eh, la memoria RAM caché también me ocupa espacio. Y entonces, así sucesivamente, eso me va ocupando espacio dentro del procesador. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Se utiliza lo que se llama un DMA para extender la cantidad de memoria que yo puedo direccionar dentro del procesador. Entonces, el DMA cumple una función. No sé si en este momento hayan DMAs dentro de los computadores, pero es lo más posible que sí. A pesar de que tengamos 64 bits en el bus de direcciones del procesador, igual se va a utilizar DMAs porque en algún momento en el futuro vamos a requerir esos DMAs. Por ahorita no, pero más adelante de pronto sí, porque el DMA te da los 64 bits de direccionamiento, te los da completos, porque ahí no hay memoria ROM ni memoria, ni ninguna otra memoria que ocupe el espacio que tú requieres, ¿sí? Que se requiere para extender memoria RAM. En ese caso, entonces, cuando se utiliza un DMA para extender, para colocar más memoria RAM, entonces ya podemos ir a un bus de direcciones mucho más amplio. Estaríamos con 2 a la 64. Sería el bus de direcciones máximo. Tendrías tu DMA para memoria RAM principal. 2 a la 64, ¿cierto? Ese dato que te dé, estamos hablando de potenciación, 2 a la 64. Ese dato que te dé, lo multiplicas por los 64 bits del bus de datos. Y ahí ya tienes la cantidad enorme de memoria de datos que guardaría esa memoria usando DMA. ¿Por qué no se utiliza ahorita DMA? Porque el procesador todavía tiene espacio para lograr eso, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Tú puedes seguir utilizando el procesador, las direcciones, bus de direcciones del procesador sin utilizar el DMA, porque todavía el procesador tiene esa misma cantidad de direcciones para direccionar memoria RAM. Cuando lleguemos hasta el tope de eso, pues ahí sí vamos a tener que utilizar el DMA, pero ahora no se requiere. Bien, chicos, esos son los términos que yo quería explicarles hoy. Yo creo que entre hoy y mañana, mañana es que mañana es festivo aquí en Colombia. Y yo creo que entre hoy y el viernes estaría entonces, digámoslo así, estaría eh, empezando tema con un nuevo escritorio, ¿sí? Porque hoy no se pudo, no se pudo. Estoy tratando de que la máquina virtual me instalara un programa, pero no fue posible. Entonces vamos a conocer otro escritorio el viernes. El viernes a más tardar vamos a empezar con un tema de escritorio. Mañana, no porque mañana es festivo aquí en Colombia. Y aquí pues obviamente va a haber mucho ruido. Entonces, por ahora no. Por ahora no vamos a hacer grabaciones. A menos que yo lo haga ahorita en la noche. Si lo hago en la noche, lo estaría colocando alrededor de las 10, 11 de la noche. ¿Listo? Si no, pues hasta el viernes. Nos estaríamos viendo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por su apoyo a este podcast. Y sigan adelante con su vida. Y como les dije, utilicen todas las herramientas de su computador. Vayan aprendiendo al lado de su computador y con la ayuda de este podcast. Que tengan un buen día y que la pasen bien.